En este video, que es el último del tema 4, vamos a ver la sección 4.3, que corresponde a las funciones logarítmicas. Seguimos estudiando el libro de James Stewart de cálculo, en el capítulo 4, y ahora en la sección 4.3. Y en este video vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que quedó planteada en algún video anterior, que tiene que ver con la existencia de la función inversa de las funciones exponenciales. Bien, entonces empecemos haciendo el siguiente análisis. De acuerdo a lo visto en los videos anteriores, si tomamos una función exponencial con una base positiva y distinta de 1 para que no sea justamente constante, consideramos entonces la función a a la x, la función exponencial con base a. Si tomamos como dominio todos los reales y como codominio justamente su imagen, que es el conjunto de los números positivos, entonces esta función resulta biyectiva. Por ser una función biyectiva, va a tener función inversa. La función inversa, que la podríamos denotar f a la menos 1, es lo que vamos a llamar la función logarítmica con base a. Y en general, en vez de llamarla f a la menos 1, porque f es porque solamente se llamaba f la función, la vamos a denotar con este simbolito que se lee el logaritmo en base a. Entonces, la definición de la función logarítmica con base a es justamente esa, aquella función que es la inversa de la exponencial con base a. ¿Qué quiere decir esto? La función logarítmica con base a, que se denota así, está definida de la siguiente manera. El logaritmo en base a de x es igual a y si y solo si a a la y es igual a x. Es decir, si a a la y es x, entonces el logaritmo en base a de x es y. Y si el logaritmo en base a de x es y, entonces a a la y es igual a x. ¿Qué forma tiene la gráfica de una función logarítmica? Bueno, en este caso vemos que ocurre cuando la base es un número mayor que 1. ¿Sí? Sabemos que la función exponencial con base mayor que 1 tiene una gráfica que se parece a esta función que vemos dibujada en azul. También sabemos que una función y su inversa, sus gráficas están relacionadas porque son una reflexión respecto de la recta de identidad, la recta igual a x que vemos dibujada en amarillo. Entonces, la gráfica de la función logaritmo la vemos en pantalla dibujada en rojo. ¿Sí? Podemos observar que queda claro entonces que el dominio de la función logaritmo en base a es el conjunto de los números positivos, y la imagen de la función logaritmo con base a es el conjunto de todos los números reales. ¿Sí? Cosa que ya sabíamos por ser la función inversa de una función que tenía como dominio a todos los reales y como imagen a los números positivos. Vemos aquí, por ejemplo, graficada punto a punto junto con una tabla de valores, la función logaritmo en base 2. Si x es justamente 2 al cubo, es decir, 8, el logaritmo en base 2 va a ser el exponente de pensar 8 como una potencia de 2, es decir, 3. Si x es 2 al cuadrado, el logaritmo en base 2 es 2. Si x es 2, el logaritmo en base 2 es 1. Si x es 1, el logaritmo en base 2 es 0. Y así siguiendo, vemos cómo se nos hace estos puntos que hemos marcado en rojo. Y uniendo esos puntos obtenemos la gráfica de la función logaritmo en base 2 de x. Una última definición, antes de pasar a los ejercicios o a los ejemplos, es justamente la función logaritmo con base e. ¿Sí? Si dijimos que la función exponencial natural era aquella función exponencial con base e, entonces la inversa de la exponencial natural, es decir, la inversa de la función exponencial con base e, es la que vamos a llamar justamente el logaritmo natural. Es usual verlo denotado como ln directamente, es decir, el ln de x es justamente de todos los logaritmos aquel que tiene base e. De todas las funciones logarítmicas, la que tiene base e. Y por supuesto la definición es la misma, ¿sí? Es solamente una anotación. El logaritmo natural de x va a ser y, si solo si e a la y es igual a x. Es decir, el logaritmo natural es la función inversa de la función exponencial natural. Vamos con algunos ejercicios para terminar de manipular un poco estas definiciones. Primero dice encontrar el dominio de la función logaritmo de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Y el segundo dice evaluar la función logaritmo o funciones exponenciales en distintos valores. Vamos a hacer primero con el ejercicio 1.
Entonces tenemos una función que es un logaritmo natural, ¿sí? Un logaritmo con base e, pero está compuesta con una función cuadrática, 4 menos x cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el dominio de esta función? La restricción principal y la única que aparece en esta composición es justamente que los valores que tome esta función cuadrática, ¿sí? Que sabemos que tiene por dominio todos los reales, bueno, me tengo que quedar con los valores que hagan que 4 menos x cuadrado sea un argumento permitido para la función logaritmo natural. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, el dominio de la función logaritmo natural es el conjunto de los números positivos. ¿Sí? ¿Cómo? El dominio del logaritmo natural de u, pongamos, es el conjunto de 0 a más infinito. Entonces, lo que queremos es que el argumento, que es 4 menos x cuadrado, sea un número estrictamente positivo. ¿Sí? Queremos que 4 menos x cuadrado entre en este conjunto, que es el dominio de la función logaritmo natural. Bueno, tenemos que resolver entonces esta desigualdad. Si queremos que 4 menos x cuadrado sea positivo, queremos que 4 sea mayor que x cuadrado. Si sumamos x cuadrado a ambos miembros. Y si queremos que 4 sea mayor que x cuadrado, entonces queremos que la raíz cuadrada de 4 sea mayor que el valor absoluto de x. Es decir, queremos que 2 sea mayor que el valor absoluto de x. De x. ¿Sí? Ojo aquí, cómo resolvemos esta ecuación, esta inecuación en realidad cuadrática. Si al tomar raíz cuadrada nos aparece el valor absoluto de x. Ahora, ¿qué quiere decir que el valor absoluto de x sea menor que 2? Entonces, para que el valor absoluto de x sea menor que 2, que es lo que queremos, debe ser, y esto está en el capítulo 1 de este libro, vale la pena repasarlo si no sabemos a esta altura resolver estas inecuaciones con valor absoluto. Lo que tiene que ocurrir es que x esté entre 2 y menos 2. Entonces, el dominio de la función logaritmo natural de 4 menos x cuadrado es el intervalo menos 2, 2. Y pongo paréntesis porque excluyo al 2 y excluyo al menos 2, que justamente son los valores que me darían 4 menos 2 al cuadrado, o sea, me darían 0 y el logaritmo no está definido en 0. Vamos ahora con el ejercicio 2. Vamos entonces al ejercicio 2. Nos pide evaluar el logaritmo natural de la función exponencial elevada a la 8. Nos pide evaluar e elevado al logaritmo natural de 8. Y nos pide evaluar el logaritmo natural de 1 dividido e al cuadrado. Los primeros dos son casi que inmediatos. ¿Por qué? Si quiero calcular la función logaritmo natural de la función exponencial evaluada en 8, tengo que recordar que la función logaritmo natural y la función exponencial con base e, la exponencial natural, son una a la inversa de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que al calcular la composición de estas dos funciones nos da la identidad, y entonces esto no puede ser otra cosa que 8. ¿Sí? Recordar la composición de función con su inversa es la identidad. Lo mismo va a ocurrir cuando componga la función exponencial natural con la función logaritmo natural y la evalúe en 8. Esto no puede ser otra cosa que 8, porque al componer la exponencial con el logaritmo nos da la identidad. ¿Qué pasa con la función logaritmo natural de 1 dividido e al cuadrado? Bueno, pueden poner pausa y pensarlo, pero la respuesta es que esto lo puedo escribir como el logaritmo de e elevado a la menos 2, y entonces nuevamente tengo la composición del logaritmo natural con la función exponencial natural, y esto es la identidad que nos da entonces menos 2. Para cerrar este video, volvamos al problema original, ¿sí?
al problema que dio origen a esto de las funciones exponenciales en estos videos, que es el de los cultivos de las bacterias. ¿Sí? Los datos son los mismos, 100 bacterias inicialmente y se duplica cada 3 horas. Ya habíamos podido resolver el inciso 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Ya sabíamos cuánto era la función que modelaba esto. ¿Sí? Recordemos que la función P de t, que era exactamente, lo pueden ir a buscar en algún video anterior, 100 multiplicado por 2 elevado a la t tercios, es la función que modelaba el crecimiento, es la función que modela el problema. Es decir, la función que nos dice a tiempo t cuál es el tamaño de la población de bacterias. Si ahora queremos resolver analíticamente el inciso 4, ¿sí? Queremos hacer el proceso inverso, es decir, queremos saber cuánto tiempo tiene que pasar para que la población llegue a algún valor dado, como por ejemplo 50.000. Lo que queremos hacer entonces es invertir la función p de t. Buscamos la inversa de la función p de la menos 1. Les invito a poner pausa y tratar de, con las habilidades de cómo encontrar la función inversa y de esta idea de la función exponencial y la función logarítmica como función inversa de la exponencial, tratar de encontrar la función la función inversa de la función p antes de que yo diga la respuesta. En este caso, entonces, la función inversa queda p a la menos 1 de x es 3 veces el logaritmo en base 2. Justamente aparece un logaritmo en base 2 porque tenemos una exponencial con base 2 de x dividido 100. Por lo tanto, si queremos resolver el inciso de saber cuánto tiempo tiene que ocurrir para que la población alcance 50.000 bacterias, lo único que tenemos que hacer entonces es calcular p a la menos 1 de 50.000 y verificar que entonces esto nos da 26,89 aproximadamente, y entonces coincide con la respuesta que habíamos encontrado gráficamente y podemos decir que deben pasar al menos 27 horas. ¿Sí? O prácticamente 27 horas. Y con esto conseguimos la habilidad de invertir esta función que era exponencial. Nos queda una función que es básicamente logarítmica y podemos resolver analíticamente la pregunta del ejercicio 5.